En el capítulo de hoy vamos a comenzar repasando todo lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a explicar cómo se realiza una gráfica a partir de los datos que tenemos. Bien, recordemos que estamos haciendo una estadística sobre las edades de un grupo de alumnos. Aquí tenéis los valores de la variable estadística, que serían 14, 15, 16 y 17 años. Y aquí tenemos los datos brutos, tal y como podían salir si hubiéramos estado preguntando a los alumnos 17 años, 15 años, 14 años, etc. Hemos utilizado la función contar si para que el mismo ordenador nos contara cuántos alumnos había con 14 años, cuántos con 15, etcétera. Y después hemos hecho la suma de todos los datos, que nos sale 34, como ya sabíamos por otro lado, puesto que nosotros escribimos 34 datos. Después hemos hecho la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, os recuerdo que es la frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos. También hemos hecho una fórmula y aquí aprendimos cómo se utilizaba el símbolo del dólar para hacer que al moverse una función no variara uno de los datos, en este caso el 8. Lo utilizamos para que en toda la fórmula apareciera $8. También hemos hallado las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas son las que resultan de sumar las frecuencias absolutas. El 5 igual al 5, el 18 resulta de sumar 5 más 13, el 30 de sumar los 3 primeros datos y el 34 de sumar los 4 datos. Si hubiera un quinto, pues resultaría de sumar los 5 datos. De todas maneras, no fue esa exactamente la fórmula que utilizamos, aunque la que yo he puesto se podía utilizar. Utilizamos una fórmula un poco más sencilla, simplemente sumar al de arriba con el que está dos puestos a la izquierda. Y por último hicimos las frecuencias relativas acumuladas, que se hacen de la misma manera que las frecuencias acumuladas, pero con respecto a la frecuencia relativa, es decir, a la h sub i y no a la c sub i. Por eso, fijaos, las frecuencias acumuladas tienen la misma letra que las correspondientes, pero en mayúscula. Frecuencia absoluta f sub i, frecuencia acumulada absoluta f sub i mayúscula, frecuencia relativa h sub i, frecuencia acumulada relativa h sub i mayúscula. No es casualidad que la última de las frecuencias absolutas acumuladas sea el número total de datos, 34, y que la última de las frecuencias relativas acumuladas sea 1. Esto siempre debe ser 1, como la suma de todas las frecuencias relativas siempre debe ser 1. Simplemente lo hemos hecho para cerciorarnos que efectivamente lo estamos haciendo bien. Si aquí no nos saliera 1 es que nos hemos equivocado. Una vez visto este pequeño repaso, vamos a pasar a lo que nos interesa hoy, que es cómo realizamos un gráfico a partir de los datos. ¿Qué datos vamos a representar en el gráfico? Pues los datos fundamentales, los primeros que hemos conseguido, las edades y la frecuencia de cada una de las edades. Para eso utilizamos este icono, que es el icono de gráfico. Fijaos que cuando vamos pasando por encima de cada icono nos va diciendo lo que hace, lo cual también es de ayuda. Le damos al icono de gráfico y lo primero es que nos lo pone donde no queremos, pero bueno, eso lo arreglaremos ahora. Vamos a elegir columnas, a elegir también un diagrama de sectores, que aquí viene como ciclo, o algunas otras cosas, aunque realmente nosotros para lo que queremos, lo que nos interesa básicamente es las columnas y los círculos. Hoy vamos a elegir un diagrama que nosotros llamaríamos de barra. Aquí lo han puesto en diferenciación entre barras como horizontales y columnas verticales. Y simplemente tenemos que indicarle una cosa. Veis que nos ha salido una ventana de diálogo donde viene un asistente, donde podemos ir dando toda una serie de datos para personalizar mucho el gráfico. Pero nosotros vamos a ser rápidos y prácticos y vamos a hacer simplemente lo que nos interesa. Fijaos que el gráfico ahora mismo está un poco raro porque hay dos valores que no sabemos muy bien qué son. La forma de solucionar esto es muy rápida. Simplemente le tenemos que indicar que la primera columna son etiquetas. Él ya averigua que los datos están en columnas, tal y como se lo hemos puesto. Pero además hay que decirle esto de aquí. La primera columna son etiquetas. ¿Qué significa eso? Que él con eso ya sabe que la segunda columna son los valores. Y ahora si vemos, cuando quitemos esto y vayamos hacia abajo, veréis lo que son las etiquetas. Es el numerito que aparece debajo de cada una de las barras, indicando a qué valor, en este caso a qué edad se refiere cada barra. Y le vamos a dar a finalizar. Bien, podéis ver que debajo de cada barra aparece 14, 15, 16, 17. Vamos a pulsar F11 para que se vea en pantalla completa y lo veáis un poquito mejor. Fijaos que aparece con 14 años 5, con 15 años 13. Los datos son exactamente los que nosotros queríamos. Pero hay dos problemas. Uno, que nos aparece una cosa columna C que no nos sirve de nada porque solo tenemos unos valores. Y lo que hacemos es señalarla con el ratón y darle al botón suprimir. Y ya tenemos mucho mejor nuestra barra. Pero lo segundo es que la verdad es que está un poco grande y además nos tapa la tabla. No hace una tabla para después taparla. Lo que vamos a hacer es cambiarlo un poquito de tamaño y si es necesario también la movemos. Fijaos que al ponerme ahí
me aparece una flechita con un ángulo recto, que es la que indica que puedo cambiar el tamaño. Y aquí me permite ir cambiando el tamaño de la tabla. Lo vamos a poner un poquito más estrecho en este lado. Y también me permite cambiarla. Cuando nos aparezca la mano es cuando podemos cambiarla. La mano es que podemos arrastrar. Dejamos aquí y ya tendríamos nuestro gráfico a partir de los datos. Fijaos que siguen apareciendo los datos señalados para que sepamos que es de eso. Por ahora lo vamos a dejar aquí. Hay muchísimas más posibilidades de personalización. Se pueden cambiar los colores uno a uno, en fin, miles de cosas. Pero ahora mismo no nos interesa meternos en todo esto y por ahora nos conformamos con esto y más adelante podremos hacer muchas más cosas con los gráficos. Quitamos la pantalla completa y volvemos a como estábamos y aquí lo dejamos por hoy.